Buen día, en esta ocasión estaremos hablando un poco de enrutamiento en la materia de Administración de Redes de Computación. Soy José Eliezer Ramírez Guevara, estudiante de la Universidad Gerardo Barrios. En esta ocasión estaremos hablando o respondiendo algunas preguntas básicas de red de enrutamiento. Ahora bien, ¿cuáles son estas preguntas? La primera es cómo identificar una red remota y una red directamente conectada, esto es al router. Nos dice el concepto, la red conectada directamente es la red configurada en la interfaz del enrutador. Normalmente la llamamos red local, mientras que la red remota está fuera del dominio del enrutador. Son externas, no conectadas directamente. Este es el concepto, pero ahora bien, hablemos acerca de un ejemplo. En este caso tenemos tres routers. Tenemos router 1, tenemos router 2 y tenemos router 3. Estos tres routers están conectados entre sí y cada router, el 1 y el 3, tienen computadoras conectadas mediante switch. Ok, tenemos a Pedro, Ruth, Juan y Pablo. Ahora bien, ¿cuáles son las redes directamente conectadas? Estas son las redes que dependen directamente de un router. Por ejemplo, si nos basamos en R1, las redes que están directamente conectadas sería Pedro, sería Ruth y sería R2, porque están directamente conectadas, no tienen ningún intermedio para poder comunicarse, van directos. De R1 va directo a Pedro, de R2 va directamente a Ruth y de R1 va directamente a R2. Ahora bien, en R2, ¿cuáles son las redes que están directamente conectadas? R1 y R3. En R3, ¿cuáles son las redes directamente conectadas? R2, Pablo, Juan. Ahora digámoslo con las IP. R2 está directamente conectada 10.0.0.0 pleca 30 y también está conectada 10.0.0.4 pleca 30. Ahora, ¿cuáles son las redes remotas? Son aquellas que no están directamente conectadas, sino que al contrario necesitan un intermedio para poder comunicarse. Por ejemplo, R3 directamente conectada Juan y Pablo, y R2. ¿Cuáles son las redes remotas conectadas a R3? Sería R1, la 10.0.0.0 pleca 30, sería Pedro y Ruth, porque para comunicarse con R3 necesitan a R1, a R2 para poder llegar a R3. Ahora, R2, ¿cuáles son las redes remotas? En este caso sería Pedro, Ruth, Juan y Pablo. Para R1 sería R3, sería Juan, Pablo, serían IR3, por supuesto, serían las redes que están remotas a R1. Y así podemos identificamos una red remota y una red directamente conectada. Las redes directamente conectadas son aquellas que están directas al router. Si les ponemos el ejemplo de R1, R2, Héctor, Pedro y Ruth. Y si vemos las redes remotas serían aquellas que dependen de otro router o de otro punto para poder comunicarse con el primero, en este caso con R1. Esperando que haya quedado claro esto, proseguimos con la siguiente pregunta, la cual sería: ¿qué es una ruta final en la tabla de enrutamiento? ¿Qué es una ruta final en la tabla de enrutamiento? Veamos qué nos dice la teoría. La ruta final es una entrada en la tabla de enrutamiento que contiene la dirección IP del siguiente salto o la interfaz de salida, es decir, la red conectada directamente, la red descubierta dinámicamente y la red local. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo. Tenemos acá esta tabla de enrutamiento. Ok, ¿cómo vamos a identificar cuándo es una ruta final? Muy simple y muy sencillo. Si vemos acá ya las tenemos identificadas en color amarillo.
Pero ¿cómo voy a saber cuándo es una ruta final? Muy fácil. Nos dice el concepto que una red conectada directamente, la red descubierta, dinámica o red local. Pero antes de esto nos dice, contiene la dirección IP del siguiente salto. Contiene la dirección IP del siguiente salto. Esto lo vamos a identificar muy fácil. Tenemos la 10.0.0.0 pleca 8. Tenemos esta dirección IP como IP principal. Acá, si nos fijamos en la D, tenemos esto que se llama vía. Y aquí tenemos una 10.0.0.2. Esto indica una IP del siguiente salto. Tenemos aquí la 10.0.0.0 pleca 8. Y aquí tenemos la IP del siguiente salto, la cual sería 10.0.0.2. Ok, acá abajo tenemos otra, vía. Vamos a basar en esta palabrita. Todas las que digan vía y sea una IP del siguiente salto, es una ruta final en la tabla de enrutamiento. Tenemos acá 10.0.0.2, 10.0.0.2. Son IP del siguiente salto, pero también nos dice o la interfaz de salida. En este caso sería junto a la interfaz de salida. ¿Y cuáles son? Aquí las tenemos, por ejemplo, la CL, CL, CL. ¿Cómo vamos a identificarla? Lo vamos a ir al final. Dice Gigabit Ethernet 0.2, 0 pleca 2, perdón. Esto quiere decir que esta es la interfaz de salida. Aquí puede ser Fast Ethernet o serial. Esas son interfaces de salida. Entonces, ¿cuáles son las rutas finales? Las que tienen interfaces de salida y las que tienen IP del siguiente salto. En este caso tenemos CLD, CL, CLDD. ¿Por qué? CL tiene interfaz de salida y D tiene una IP del siguiente salto. En el caso este es vía. Nos vamos a basar bajo esta palabra. Las que tengan vía quiere decir que es una IP del siguiente salto. Esperando que se haya entendido, proseguimos con la siguiente pregunta. Esta nos dice, ¿qué es una ruta de nivel 1 en la tabla de enrutamiento? ¿Qué es una ruta de nivel 1 en la tabla de enrutamiento? El concepto nos dice, la ruta de nivel 1 es una ruta con una máscara de subred igual o menor que la máscara de clasificación de la dirección de red. O la red estática predeterminada resalta que la ruta de nivel 1 también es la ruta final. ¿Entendió? Veamos un ejemplo. En este caso, vamos a tomar la máscara de subred. Vamos a identificar cuáles son las máscaras de subred. Tenemos acá pleca 30, 32, 30, 32, 24, 24, 24, 0. Nos dice cómo identificamos una ruta de nivel 1. Muy fácil. Vamos a buscar una igual o menor que la máscara de clasificación. ¿Y esta cuál es? Recordemos que las máscaras de nivel 1 se dividen en 3. A, B y C. Pero aquí no vemos ningún A, B o C. Muy fácil. Las A, B y C se clasifican en una pleca 8, en una pleca 16 o una pleca 24. Todas estas son rutas de nivel 1. La pleca 8, pleca 16 y pleca 24. Tenemos acá el ejemplo que ya tenemos acá en color verde las pleca 24. Si nos fijamos, pleca 30, pleca 32, pleca 30, pleca 32 no entran porque no son parte de las rutas de nivel 1. Sería la pleca 8A, pleca 16B y pleca 24C. A, B y C. Solo esas tres están dentro de las rutas de nivel 1. Y por supuesto, pero ¿qué significa esta S con el asterisco? Quiere decir que es una red estática o una red predeterminada. Este asterisco significa que es especial. Eso quiere decir de que la red estática también entra porque dice por acá o la red estática predeterminada resalta que la ruta de nivel 1 también es ruta final. En el caso esta es una IP estática, una predeterminada, entra en las rutas de nivel 1.
Ahora, ¿cómo vamos a identificarlo entonces? Muy fácil, las pleca 8, 16 y 24 entran en las rutas de nivel 1 junto con las redes estáticas. Entendido esto, proseguimos con la siguiente pregunta. Esta nos dice, ¿qué es una ruta principal de nivel 1 en la tabla de enrutamiento? ¿Qué es una ruta principal de nivel 1 en la tabla de enrutamiento? El concepto nos dice, una ruta principal de nivel 1 es aquella que muestran las direcciones IP con clase, la cantidad de subredes y la cantidad de máscaras de subred diferentes en las que se subdividió la dirección con clase. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos las rutas principales de nivel 1. ¿Cómo vamos a identificarla? Es aquella que muestra la dirección IP con clase, muestra la cantidad de subredes y estas redes les dan, por decirle así, señal a estas otras redes. Por ejemplo, la 10.0.0.0 pleca 8 le está dando señal a las redes que están abajo de ella en el carril. La 192.168.1.0 pleca 24 les manda información a las que están abajo y así sucesivamente con la tercera. Estas son las rutas principales de nivel 1 en la tabla de enrutamiento. Son las redes principales, las redes que de estas redes dependen las redes que le siguen, en este caso CLD. Sabiendo esto y que se haya entendido, procedemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es una ruta secundaria de nivel 2 en la tabla de enrutamiento? ¿Qué es una ruta secundaria de nivel 2 en la tabla de enrutamiento? El concepto nos dice, una ruta secundaria de nivel 2 es una ruta que constituye una subred de una dirección de red con clase. Una ruta principal de nivel 1 contiene rutas secundarias de nivel 2. Estas pueden ser redes directamente conectadas, rutas finales, rutas estáticas o dinámicas. ¿Se entendió? Veamos un ejemplo. En este caso dice que la ruta secundaria de nivel 2 es una ruta que constituye una subred de una dirección de red con clase. Y una ruta principal de nivel 1 contiene rutas secundarias de nivel 2. Ahora, si nosotros vemos, acá tenemos 10.0.0.0 pleca 8. Esta es una variable principal de nivel 1. Ahora bien, ¿cuáles son las secundarias de nivel 2? Todas las que dependen de ella. En ese caso tenemos acá CLCLDDD. Todas estas rutas dependen de la principal de nivel 1. Entonces a estas rutas que dependen de ella se le llama secundaria de nivel 2. Vámonos abajo. De la 200.165.100.0 pleca 24 tenemos que tiene CL dependiendo de ellas. A esta se le conoce como ruta secundaria, son todas las que dependen de la ruta principal de nivel 1. A estas son rutas secundarias de nivel 2. ¿Se entendió? Perfecto. Podemos decir que llegamos hasta acá. Muchas gracias. Un poco de enrutamiento con Josué Eleazar Ramírez Guevara en la materia de administración de redes de computación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.